Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. La Asociación de Educadores Veragüenses AEB presenta su espacio informativo Realidad Educativa y Proyección Gremial, programa que tiene como objetivo divulgar aspectos educativos, gremiales y sociales de AEB a nivel nacional. Ya queda con ustedes Realidad Educativa y Proyección Gremial de AEB. Muy buenos días, queridos compañeros y compañeras docentes y redescuchas en todo el país. Es un gusto compartir con ustedes otra emisión de la programación sabatina de AEB por radio abierta a través de KW Continente y por internet a través de www.aebnoticias.com y por supuesto por nuestra aplicación de Android AEB Noticias. Les habla el profesor Juan José de la Lastra. Gracias por estar en sintonía, disfrutando de nuestros contenidos informativos y de análisis. Tómese un café de realidad educativa y proyección gremial. Para el día de hoy tenemos un selecto panel en donde vamos a analizar diferentes temáticas del acontecer magisterial, gremial y por supuesto lo que todos los padres de familia, estudiantes desean escuchar, los análisis correspondientes al inicio del periodo escolar, un periodo escolar que sabemos todos no ha iniciado de la mejor manera. Sin embargo, nuestro gremio, de manera transparente y democrática, ha hecho una recolección de datos a nivel nacional. Les recordamos que nos pueden sintonizar desde KW Continente en la provincia de Panamá en los 95.9 del dial, Bocas del Toro 94.1, Chiriquí 96.1, Colón 94.1 y en las provincias centrales 95.9 y en los 710 AM en Panamá y 830 AM de igual manera. También nos pueden sintonizar en la aplicación de Android AEB Noticias desde su teléfono móvil o entrando al sitio www.aebnoticias.com. Iniciamos entonces con la programación de hoy. La Asociación de Educadores Veragüenses les trae noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y de todas. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la... Iniciando la temática a tratar en la mañana de hoy, tenemos pues un tema muy sonado, amables oyentes, un tema que se repite, se reitera en cada inicio de año escolar y justamente esta semana que cierra con nuevas protestas, nuevas acciones por parte de las comunidades educativas, que esta ha sido la tónica en esta administración, en donde justamente el cansancio de padres de familia, estudiantes y docentes de la no atención oportuna de las problemáticas de la escuela, entonces ha redundado en esta explosión de exigencia hacia el Ministerio de Educación y al presidente de la República, que mantiene un cerco mediático solamente tratando de tapar y de apagar el fuego en muchas ocasiones en muchas regiones del país. Nuevas escuelas que ya sabemos están en paralización, no solamente por el tema de las infraestructuras, sino también por hasta propios temas operativos, administrativos, falta de docentes, falta de insumos. Y que mencionar, respetados radioescuchas, padres de familia, estudiantes, que desde ya vaticinamos también la problemática concerniente a lo que es la fuente nutricional. Nos referimos a los programas de nutrición que deberían tener una estabilidad no solamente en la eficiencia de la distribución, sino también, por supuesto, en la calidad de los mismos.
Un nuevo año que inicia justamente como inició el anterior, en donde las escuelas no cuentan con ningún tipo de alimentación. Lamentablemente esto corresponde a no solamente el seguimiento en la utilización de las disposiciones legales, como es la ley de contratación pública, que fue tan criticada por este gobierno y por los anteriores, y que sigue siendo esa piñata que les permite sacar muchos confites al final. Y es lamentable que tengamos que hablar de este tema en un espacio en donde deberíamos estar viendo no solamente el tema de infraestructura, pero es una problemática que también redunda como un aspecto inherente al tema de educabilidad. Educabilidad, padres de familia, estudiantes, es un término que nuestro gremio ha venido pregonando y conceptualizando, haciendo la docencia, porque justamente la educabilidad determina también si el proceso de enseñanza-aprendizaje puede que sea lo más efectivo, o puede que esto determine que no sea efectivo. Y justamente el tema de educabilidad corresponde directamente a responsabilidad de las administraciones. Profesora Yaira Pino, ya que nos acompañan esta mañana hoy, le agradecemos que haya tomado el tiempo. Sabemos que en una agenda muy apretada, en uno de los cargos más importantes de defensa laboral, que lo tienen los diferentes representantes sindicales, porque esa es la figura que le antecede a su investidura, ¿no? Usted como agremiada de gremio más beligerante del país, y ahora como representante sindical, tiene una gran labor, porque es a ustedes que también les llegan las diferentes denuncias de las diferentes escuelas. Usted es testigo directo del tema de la carencia de atención en cuanto a los problemas de infraestructura de las escuelas. Ustedes inclusive están dentro de una escuela que tiene esta problemática. A su consideración, profesora Yaira Pino, ¿hemos visto a este gobierno realmente preocupado por atender esta problemática, o es simplemente la reiteración de las mismas metodologías anteriores de los diferentes gobiernos? Cómo no, muy buenos días, gracias compañero Juan José de la Lastra, secretario general de nuestra gloriosa organización, la Asociación de Educadores Veragüenses. Definitivamente que ni este gobierno ni ninguno de los anteriores, porque ningún gobierno panameño tiene políticas públicas definidas precisamente para llevar a cabo este tipo de responsabilidades. Por Constitución está definida la responsabilidad del Estado con respecto a la educación. Tiene un capítulo expresamente casi 17 a 18 artículos dedicados a esa definición de la responsabilidad del Estado. Sin embargo, el Estado en manos de los gobiernos no cumple con ese papel. Y sí, estamos nosotros dentro de una de las escuelas que tiene casi 70 años de existencia. Igual que esta escuela, hay muchas otras que tienen 40, 50, 60 años, escuelas que durante todas esas décadas han sido abandonadas en cuanto al mantenimiento. La política pública precisamente tiene que ayudar a prevenir y se cura también, pero en ese sentido pues definitivamente los gobiernos no tienen ese interés. El presupuesto se tendría que ir en eso y no en los actos de corrupción, que es lo que cometen. ¿Qué les interesa a los gobiernos? Hacer negocio. Cada gobierno que sube juega con el presupuesto de educación, como el de salud y demás, y lo que hacen es hacer negocios con las licitaciones o contrataciones donde ellos tienen ganancias. Así es, profesora Yaira, amable oyente, definitivamente que este es un programa dirigido a toda la sociedad, y en esa gran responsabilidad que tenemos como docentes es importante también llevar ese elemento de docencia. Un tema que usted tocó muy importante es el tema de la corrupción. Nuestra asociación ha hecho diligentes esfuerzos no solamente para analizar los niveles de corrupción que se han dado, no solamente en el MEDUCA o en el Ministerio de Educación o en otras instancias, sino también en la propia conceptualización, porque es importante que el panameño, los que vivimos día a día, el flagelo o las diferentes vicisitudes que pasamos como consecuencia frente a la aplicación de la corrupción, es importante que conozcamos también la denominación. Por ejemplo, se denomina régimen político al conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder y su ejercicio, y los valores que sustentan esas instituciones. Es la estructura organizadora del poder, que establece los criterios de selección de los integrantes de la clase dirigente y asigna los roles en ella. O sea, si ponemos a analizar este documento,
determinan quiénes nos administran para poder también determinar cómo nos van a administrar. La crisis del régimen político actual se da cuando esa forma de organizar el reparto del poder y su gestión institucional se ve alterada por factores que impulsan cambios a la estructura socioeconómica a la cual servía de soporte el régimen político. Esos cambios generan disputas entre las clases dirigentes que alimentaban sus negocios de esa estructura socioeconómica y en el resto de la sociedad, que generan un periodo de inestabilidad y vulnerabilidad del régimen, en el cual algunos sectores intentan reencaucharle y otros abolirle. Esta es una situación que vivimos justamente tomando como ejemplo el tema de las infraestructuras, donde usted ha señalado puntualmente que hemos mantenido o se ha reiterado una tónica recurrente en la que los intereses reales de los que nos gobiernan no están en mejorar las condiciones del sistema educativo. Al contrario, a nuestro juicio, pudiese estarse en la vía de la implementación de un proceso de agudización de crisis para fundamentar una posible externalización que conocemos todo lo que pasa hoy día en la Caja del Seguro Social cuando todo esté externalizado los servicios. Bueno, en educación, la no construcción de una escuela derribada y la apertura de otra escuela con otro perfil puede también significar los vestigios del intento de privatización de la educación, profesora Yadira Pino. Sí, es una práctica que han venido haciendo en los últimos 25 o 30 años los gobiernos del régimen político corrupto. A partir del año 89, lo que es, ya no se utiliza tanto la palabra privatización, que es lo que inmediatamente las personas reaccionan frente a eso. Lo que han hecho las instituciones donde se ha generado los posibles actos de corrupción ha sido lo que son la tercerización de los servicios, y por eso precisamente también se crea como parte de la burocracia, para dar espacio a eso, un tercer viceministerio, que en este caso es el de infraestructura. Y entonces eso da pie a que se pueda terciarizar, es decir, conceder, hacer alguna concesión administrativa a algunas empresas para entonces hacer lo que son los arreglos o las construcciones menores, o llámese mayores, dentro de las estructuras físicas. Pero también planteaba nuestra organización que es necesario cumplir con una serie de estándares internacionales a los que están obligados los gobiernos, que realmente les interese la educación. Y en este sentido, pues se hablaba de las OCHA 18001 y también de las ISO 45001. El aplicar estas normas internacionales permite que se pueda hacer investigación, permite que se pueda hacer diagnóstico y sobre eso entonces hacer una planificación que en el tiempo pudiera ir resolviendo de manera adecuada y dándole un seguimiento a todo lo que es el tema de mantenimiento, que es lo principal, para no caer en reparaciones mayores o construcciones, que es lo que al final más le va a costar a los gobiernos frente a esto. Pero es lo que ellos hacen, como usted lo mencionaba, agudizar la situación crítica, agudizar el problema, dejan que el problema se profundice y luego la solución del mismo es casi imposible, porque cuando se pueden invertir miles de dólares, se tienen que invertir entonces millones de dólares frente a un problema que pudo haberse evitado si se hubiese hecho el seguimiento o el mantenimiento correcto. Es decir, prevenir se da a través del mantenimiento de las escuelas o las estructuras físicas. Es un tema muy controversial, justamente cuando lo que observamos dista mucho de un verdadero interés o compromiso por parte de las autoridades. Ejemplo, la ministra de Educación en el pasado presupuesto no luchó por la asignación o el aumento del presupuesto y ni mucho menos por la asignación de ese presupuesto al tema de del mantenimiento. O sea, a grandes rasgos se evidencia que no hay una intención real de darle solución a los problemas que hoy día mantienen a muchas comunidades apostadas en las calles, exigiendo la atención por un mal mantenimiento o una inexistencia de mantenimiento, ya que, recordemos algo, la inexistencia de estándares de calidad en la construcción de la infraestructura escolar imposibilita el mantenimiento adecuado de la infraestructura existente, ya que se improvisa sobre el deterioro existente. Un maquillaje, una simple pintura
un sello con gypsum o cualquier otro material, es lo que están haciendo actualmente y que hoy día ha hecho que inclusive estudiantes se vean en un peligro inminente. Y la ministra irresponsablemente llama a todos los estudiantes y docentes a que asistamos a las aulas independientemente si éstas mantienen o no las mejores condiciones de seguridad. Usted mencionó dos fundamentaciones importantes que nuestro gremio ha buscado, ha investigado con su equipo técnico y que lo pusimos hasta a disposición del MEDUCA, pero no hemos recibido ningún tipo de comunicación. OSHAS 18.001 y ISO 45.001 son dos normativas viables que justamente pudiesen ayudar. Sin embargo, sabemos que como no hay una intención real de las autoridades por atender los problemas en el sistema educativo, obviamente que esta es una materia muerta para ellos, no representa ningún tipo de ganancia para estos sectores que los apoyan, que controlan, que han llevado una secuencia de programas y proyectos que al final se hacen del dinero, del erario público, del presupuesto, y que priva entonces de la oportunidad a los estudiantes de tener una educación de calidad. Justamente en esa vía, nosotros en un análisis que hicimos con parte del equipo que analiza todo este tipo de temáticas, vimos el tema de la evolución del endeudamiento público. Y hay un pequeño párrafo que me voy a permitir leerlo, porque es importante que podamos analizarlo, porque tiene que ver justamente con lo que acabamos de plantear, y es que según algunos autores, el costo de la corrupción en Panamá está entre el 3 y 4% del Producto Interno Bruto, es decir, de todo lo que genera el país, lo que significa aproximadamente una cifra de unos 1.500 millones anualmente. Esto sin contar el daño permanente y estructural al país por las políticas públicas en salud, educación, etcétera, que se dejaron de implementar sumergidas bajo el control del régimen. Creo que es importante porque hemos estado en el día de hoy, en la mañana de hoy, señalando que en nuestra consideración hay evidentes indicios de que existe con total premeditación un proceso que pretende es agudizar una crisis educativa, ¿sí? Hemos visto un presupuesto que no es utilizado de la mejor manera y que al final los ministerios quedan pidiéndose en partidas entre un ministerio y el otro, o también pidiendo créditos extraordinarios para hacerle frente a problemáticas que pudieron haber sido resueltas con el presupuesto actual. Como gremio defendemos y exigimos el cumplimiento del acuerdo y de la ley. La ley señala que del Producto Interno Bruto un 6% como mínimo tiene que ser asignado. Sin embargo, hoy día vemos que a duras penas es un 3.3%. Yo dudo de esa cifra, quizás es menos. Y que obviamente la distribución que se hace por parte de las autoridades no es consecuente con lo que le venden al país y a la población. Una total inatención a los problemas y al final lo que vemos son esos grandes espacios donde parecieran que el negociado, el negocio es lo que priva y al final los dineros se van y quedamos entonces pidiendo créditos extraordinarios que nos endeudan aún más, compañera Yadira. Sí, la necesidad existe, la realidad es evidente, no se puede tapar la realidad de la mayor parte de los centros escolares, que si bien prácticamente a la ministra con decir que no podía ser una excusa el hecho de las condiciones de los centros educativos, el no recibir a los niños, prácticamente se les obliga a estar en medio de la inseguridad en estos centros educativos que están en malas condiciones. Entonces, la realidad existe, es cierto, colegios abandonados por más de 50, 60 años, 70 años, pero esto no puede ser motivo tampoco para entonces excusarse y pedir esos créditos internacionales que nos endeudan más como país. Si nuestro país está demostrando, porque en algunos momentos el presidente y el de Economía y Finanzas o el ministro de Gobierno se jactan del crecimiento económico o de lo que este gobierno ha permitido a través de su gestión, un mayor crecimiento económico, entonces es ese crecimiento económico el que tiene que permitir que se hagan las inversiones adecuadas a nuestro país y
no el agudizar la crisis para entonces justificar estos créditos internacionales que al final lo que van a llevar es que no se resuelven los problemas y se siguen entonces financiando, se siguen nutriendo los actos de corrupción. Es eso lo que debe ser evitable, y aquí reiteramos, hay que volver al planteamiento de las políticas públicas. De eso se trata, de que lo que es la población, la sociedad, la comunidad educativa, exijamos que los gobiernos cumplan con lo que la Constitución establece. Y la única manera de cumplir con lo que la Constitución establece es mediante políticas públicas, mediante la aplicación de normas o estándares internacionales que permitan planificar para realmente darle un mantenimiento a las estructuras físicas de las escuelas, y de esta manera evitar gastos o evitar inversiones de millones de dólares frente a estructuras que ya prácticamente hay que demoler. Entonces, es eso, esa es la solución real, o la de profundidad o en el fondo. Educación laica y gratuita es el principio, luego criticar las bases del sistema educativo, adaptar los contenidos al contexto y territorio y no se quede solo en un papel puesto en el escritorio. Una temática también muy importante a presentar en esta mañana es el tema de la evaluación. Una evaluación que como gremio magisterial hemos señalado, queremos que sea para mejorar, que tenga un carácter integral de todos los elementos y componentes del sistema, para poder diagnosticar científicamente, objetivamente y técnicamente dónde están las carencias, dónde están los fallos, y poder, reitero, ir entonces en la medida de mejorar. Usted hablaba de una atinada política pública, pero toda política pública tiene que emanar de este tipo de insumos objetivos y científicos. Una evaluación del sistema es necesario, pero una evaluación hecha adecuadamente, no al apuro, que no sea mediática, que no sea bajo presión, sino que provoque realmente poder entonces diagnosticar en dónde están los fallos, quiénes fallan, cómo fallamos y poder mejorar. Justamente para eso nosotros queremos informarle a la faz del país que hemos mantenido un seguimiento, hemos cumplido una responsabilidad y un compromiso que hemos adquirido desde siempre y que hoy día lo recalcamos con una participación activa, dinámica y precisa en este ámbito. Hoy día vamos con un proceso que es el de mejora de evaluación institucional. Nos referimos al PINCE, un proceso que hemos hecho algunas denuncias, toda vez que hemos notado algunas imprecisiones en todo lo que es el desarrollo del mismo, en donde hemos también señalado a las autoridades formalmente nuestras apreciaciones y nuestra evaluación preliminar, en donde, hay que decirlo, han aceptado algunos de estos aspectos y han bajado un poquito la marcha. Hoy día queremos también darles a conocer a la faz del país y a todos los amables oyentes, específicamente a los docentes a nivel nacional, que ese reclamo que el gremio en su momento hizo sobre el cumplimiento de la normativa, en este caso del decreto 878 que crea el sistema integral de evaluación y también le da cabida a lo que es el PINCE, hoy día estamos discutiendo lo que es el marco legal como un aspecto importante para poder ir a la evaluación de los actores. Un marco legal específicamente que tiene que ver con un elemento que forma parte, reitero, de los requisitos dentro del señalamiento del decreto. Compañera Yadira, es importante que podamos entonces ampliar un poco más sobre la necesidad del cumplimiento de los elementos o componentes que le dan ese carácter técnico-científico a las evaluaciones en las diferentes áreas. Usted ha tenido bastante seguimiento en la temática y puede compartir con nosotros justamente cómo usted ha visto la experiencia inicial de este proceso, tanto del PINCE como la de la evaluación de los actores. Sí, la concepción de hacer un proceso de evaluación, por supuesto que desde el anterior gobierno no es precisamente hacer ni justicia laboral ni justicia a una educación de calidad. Lo que buscan precisamente es de alguna manera justificar cambios en la misma materia educativa, es decir, con respecto a el mismo derecho a educación,
abierto a los servicios y en el tema laboral para hacer los ajustes necesarios y flexibilizar más la parte laboral. En ese sentido, pues, nuestra organización ha sido muy responsable y una vez se concibe el decreto 878 con la participación de nuestro gremio y demás gremios, lo que se busca es que el Ministerio de Educación cumpla con el mismo. Aparte de eso, también se ha hecho mucho énfasis en las capacitaciones a los docentes, pero sobre todo el énfasis lo hizo muy claramente la organización que había que cumplir con 3 elementos importantes para que se dé un verdadero proceso de evaluación, que es el tema de la parte de la concepción teórica, la parte del marco legal y la de lo que es el manual de funcionamiento o el manual de operatividad. Si esos 3 elementos están, es posible llevar a cabo un proceso de evaluación que realmente cumpla con las necesidades y también con el objetivo del proceso, que es mejorar. Porque precisamente, ¿cómo podemos saber que estamos haciendo las cosas bien si no es a través de un proceso de evaluación? Eso es lo que concibe nuestra organización, esa es la concepción original del tema de evaluación y es lo que ha hecho nuestra organización, estar vigilante al participar de las diversas actividades, reuniones o capacitaciones que se han dado, mantener el origen de esto, que el proceso se cuide, la transparencia del proceso y también el cumplimiento de estos aspectos que son necesarios para poder realmente actuar en justicia, en transparencia y que se lleve a cabo un proceso de derecho a la educación de calidad. Así es, definitivamente que como gremio hemos mantenido esa dinámica. En estos momentos, reiteramos, estábamos haciendo la participación directa en lo que es la discusión del marco legal para la evaluación de los actores, en donde el primer aspecto a tratar es el tema de las funciones de los supervisores nacionales, apegándonos a la norma. Justamente AEBE defiende la posición de que todo lo que se genere en materia de reglamentación de funciones tiene que estar apegado tanto a la Ley Orgánica de Educación como también a la Ley 47 del 20 de noviembre de 1979, que dicta las disposiciones sobre el tema salarial y el tema de las categorías en lo que es la materia docente, ¿no? Educadores y educadoras. En esa justa medida, entonces, mantenemos la posición de defensa de que se respete la normativa, que no se pretendan inventar o impulsar ningún tipo de disposición que atente contra los derechos laborales de ningún educador. Y es por ello que queremos pues compartir con los oyentes justamente esto que llevamos, que hoy finalizó la primera parte. Fueron 3 días, 21, 22 y 23 de el mes de marzo, en donde nos dimos cita representantes de diferentes sectores de educadores en Río Grande, en la provincia de Coclé. Importante, compañero Juan José, que la comunidad educativa que nos escucha hoy tenga la claridad de que nuestra organización ha cumplido con su responsabilidad, porque uno de los objetivos máximos, de los principios de la organización ha sido siempre hablar con claridad frente a cualquier tipo de proceso, frente a cualquier tipo de situación. Y en este sentido, ante la evaluación, nuestro gremio ha sido muy responsable y ha hecho toda una serie de comunicados que lo ha dado a conocer a través de las redes, desde su página oficial y a través de las redes pues que permiten comunicarnos con la comunidad en forma general. Además de eso, siempre ha dado a través de los medios de comunicación y de su programa también un informe, ha dado a conocer un informe general y también particular con respecto a este proceso para salvaguardar no solo la responsabilidad de la organización, sino del propio proceso en sí y la responsabilidad que debe tener el Ministerio de Educación, sea el gobierno que esté, frente a este proceso. Entonces, eso es importante porque lo que pretende nuestra organización es que el proceso de educación mejore, y si mejora es a través de un proceso de evaluación que realmente cumpla con los requisitos que ya están establecidos por normas internacionales y también que respondan a la legislación panameña, y de esta manera entonces que se respete el derecho a una educación de calidad.
palacios junto al mar, con toda comodidad, disfrutando lo que roban del peón, porque tienen propiedad y le roban el trabajo, no le pagan su sudor y le mandan pa'l carajo. Quieren echarle la culpa al calor. Un Colón, y así no es el vacilón. Un Colón, mira que no, y así no voy. Un Colón, que así no. Sí, justamente en la vía pues del análisis de la problemática que se suscitó y que aún no se le ha dado solución en el área de Colón, responde también a todo el tema que hemos estado desarrollando en el día de hoy, tema de la corrupción, la no atención de los problemas de las escuelas, atención en materia de salud, red vial, en fin, una catarsis producto de la mala gestión gubernamental, no solamente de esta administración, sino que de los últimos 25, 28 años posterior a la invasión, a la intervención norteamericana. Dentro de este gran movimiento, un digno movimiento, un movimiento en paz, un movimiento cívico, nuestro gremio participa directamente a través pues del compañero José Pinzón como parte del directorio de Colón, de la junta directiva también la compañera Gira del Cid y otros compañeros como Rosa Góndola del Crispino Ceballos y Genarina Góndola de la Escuela Cativa, son compañeros que están representando en este gran movimiento a nuestra asociación que nunca se ha desligado de las problemáticas sociales. Justamente este es una gran convocatoria en la cual pudimos participar pasada fecha de manera directa, en donde debatimos y fuimos partícipes de todas las situaciones lamentables que la sociedad colonense ha vivido y sigue viviendo, lamentablemente reiteramos esa falta de atención de los problemas por parte de las autoridades o la negación a un derecho a mejores condiciones de vida. Creo que es importante hacer este comentario en este programa porque nos solidarizamos de todo el país con el pueblo colonense, así justamente como lo hemos hecho con las demás poblaciones a nivel nacional que han sido víctimas de ese maltrato por parte de las autoridades, toda vez que se niegan a atender los problemas de fondo y que al final redundan también en el sistema educativo. Una educación que puede ser mejor, pero justamente cuando todos impulsemos medidas que les ponga controles a las autoridades que no quieren dar la atención adecuada a estos problemas. Así es, amables oyentes, ya a pocas horas a pocos momentos del almuerzo, tómese otra taza de café de realidad educativa y proyección gremial. Queremos compartir con la ciudadanía en esta nueva incursión que tenemos como programa radial por esta emisora, una importante fecha que desarrollamos cada año. Una vez cada año en el mes de marzo se desarrolla lo que es la Magna Asamblea. Es un instrumento de democracia directa que queremos compartirla con ustedes, en donde justamente nuestro gremio debate, discute toda su vida interna, las cuentas, los presupuestos, la actividad gremial, la actividad social, la actividad ambiental. Es decir, se hace una radiografía de todo un año de acción en todos los ámbitos, en donde justamente esos más de 7.000, y bueno, ya es un gremio que está creciendo, ya vamos proyectándonos hacia los 8.000, de manera directa, cada gremio tiene el derecho de voz y voto para
exigir explicaciones, para dar recomendaciones y, por supuesto, para debatir todo en materia educativa y gremial. Para esta fecha, en el mes de marzo, será hoy 24 de marzo, en donde se va a llevar a cabo esta asamblea en el gimnasio de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena de la ciudad de Santiago, en donde justamente haremos pues el uso de este instrumento democrático, en donde particularmente queremos decirlo a la faz del país. Quizás somos el único gremio que discute su vida interna de esta manera, porque no hay nada que ocultar, al contrario, el debate y lo que es la argumentación son lo que hoy día han mantenido ese dinamismo y han provocado la capacidad de defensa, no solamente de los aspectos magisteriales, sino también de aspectos sociales, porque hemos discutido temáticas sociales que al final hemos incidido de manera directa con acciones en la defensa de los intereses de la población. Así es, estimados oyentes a nivel nacional que están escuchando su programa, Realidad Educativa y Proyección Gremial, nuestra organización ya con número 46 de esta asamblea, un espacio, como bien lo dijo usted, profesor Juan José, un espacio de participación democrática directa, donde nuestros miembros pues participan a nivel nacional, viajan de diferentes puntos del país donde tenemos agremiados, donde tenemos una estructura organizada llamados consejos directivos regionales, para podernos encontrar como una estructura que tiene una vida continua, una vida activa durante todo un año y que tiene que revisarse y que tiene que analizar esa propia actuación diaria. Nuestra organización se ha caracterizado precisamente por esa participación democrática y, como también lo señalaba usted, quizás el único gremio que hace una reflexión, un análisis de cómo actúa desde el punto de vista del recurso humano y también del recurso financiero, porque nos debemos a nuestros agremiados y en esa vía pues las políticas que determina nuestra organización, máxime que nuestra organización se basa en principios, el estatuto es claro, se basa en principios de participación, de democracia, de solidaridad, de transparencia, principios que nos obligan a ese compromiso no solo con nuestros agremiados, sino también con la niñez, con la población, con la patria. Ese es el deber, ese es el objetivo, el propósito de la Asociación de Educadores Veragüenses. Bueno, un segmento muy importante, nos recuerda la compañera Fulvia a través pues del WhatsApp. También le mandamos un saludo a Fulvia. Es el espacio de los cumpleañeros y, ¿por qué no? Queremos en esta mañana también dedicarles la siguiente canción a todos estos cumpleañeros y cumpleañeras a nivel nacional, deseándoles que pasen el mejor día de la semana, el día de hoy. Feliz cumpleaños a cada uno de ustedes y, por supuesto, vamos a compartirlo con esta melodía de inspiración de un gran poeta y escritor, Carlos Francisco Chacmarín, justamente porque él, en esa lucha de identidad, escribe esta canción, este verso, ilustrando, por supuesto, una fecha tan memorable como el cumpleaños, para que usáramos los panameños nuestra propia canción. Así que para todos ustedes, la siguiente canción. Que viva, que viva, viva, que viva, viva 100 años más. Que viva, que viva, viva, que viva, viva 100 años más. Que seas feliz, amigo, prende esa luz. Brindemos que seas feliz, amigo, sopla esa luz. Qué bonita está la mesa, llena de amor y de paz. Qué bonito cumpleaños, que viva 100 años más. Que seas feliz, amigo, prende esa luz. Brindemos que seas feliz, amigo, sopla esa luz. ¡Ahí nada más! ¡Felicidades, amigo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Rico! ¡Ahí nada más! ¡Ven, ven, ven, ven!
puesto en el escritorio. Ser incluyente de la cosmovisión y el lenguaje, porque la labor docente va más allá de dar clases. Involucrar a la comunidad entera y el proceso de aprendizaje no es exclusivo de la escuela. Usos y costumbres, tradiciones, medio ambiente, dejar la competencia y apoyar la comunidad. Eso vuelve a las personas responsables de su gente. Si esto no incluye su reforma, entonces ¿qué quiere cambiar? Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Gloria será un legado que cuida. Nos despedimos, no sin antes reiterar la invitación para el próximo sábado de 11 a 11:55 mediodía con su programa Realidad Educativa y Proyección Gremial. Un saludo a todos los compañeros que estaremos reunidos en la asamblea ordinaria y queremos despedirnos con nuestro lema: quien no se atreve a luchar no merece educar. AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio.